Bienvenidos al curso de programación con C Sharp. En este vídeo vamos a aprender a solucionar los errores más comunes que podríamos cometer mientras programamos en este lenguaje. Para empezar, voy a crear el script que vamos a usar en este vídeo. Lo abro y, como siempre, voy a borrar este bloque que no lo voy a necesitar. Además, voy a coger prestadas estas líneas de código del vídeo número 2 de teoría y las voy a poner aquí porque sé que están escritas correctamente y no dan ningún error. Voy a pulsar control S para guardar, vengo a Unity, espero a que termine de generar y veo que no hay ningún error. Y este vídeo trata sobre qué hacer cuando tenemos errores de generación, cómo analizarlos y cómo resolverlos. El primer error que se suele cometer tanto alguien que empieza a programar como un programador avanzado es que a veces se nos olvide poner el punto y coma al final de una instrucción. O porque no lo pongamos o porque a lo mejor borramos de más y borramos el punto y coma de alguna instrucción que sí lo tenía. Voy a pulsar control S, imaginaos que se me ha olvidado poner este punto y coma. Pulso control S para guardar y al volver a Unity ya tenemos el error. Aquí me aparecen dos errores. Pueden salir 2, 20 o 30 seguidos. El truco es fijarnos en el que hay más arriba del todo, que suele ser el que ha generado en cadena todos los demás. Si vemos la descripción del error nos dice un montón de información útil, como por ejemplo el nombre del script en el que está el error, assets, scripts, teoría 04.cs. Luego entre paréntesis, esta información es muy importante, nos dice el primer número se refiere a la línea donde ha encontrado o donde se ha dado cuenta de que había un error. Y luego el siguiente número es el número de columna. Aquí si vamos al script de 04.cs y a la línea 10, veremos que es la línea en donde hemos quitado queriendo el punto y coma, pero estamos haciendo como que se nos ha olvidado ponerlo. Y luego aquí, quien sepa inglés podrá leer se esperaba punto y coma. O sea, nos está diciendo que en esta línea se esperaba que pusiéramos un punto y coma. Y aquí vemos que no lo hemos puesto. Si no sabes inglés o te cuesta, pues con fijarte con lo que te pongan entre comillas simples, ya será una pista bastante grande. Que te pongan entre comillas simples un punto y coma, cuando tú te vayas a la línea número 10 de este archivo y vayas pensando punto y coma, pues te darás cuenta de que es porque se te ha olvidado poner el punto y coma al final de la instrucción. Voy a guardar, vuelvo a Unity y ya sabemos cómo detectar el error de habernos dejado un punto y coma sin poner. Otro error muy común es el no cerrar algo que abrimos o el no abrir algo que cerramos. Como por ejemplo, paréntesis, llaves, comillas o, voy a ponerlo aquí que no tengo ninguno, comentario multilínea. Aquí vemos también los comentarios que se abren, que comentario que se abre, comentario que se cierra, en caso de ser comentario multilínea. Y bueno, quizá el de las llaves, vamos a empezar con las llaves, ya que el error no nos dice nada de que nos está faltando una llave. Si veis, cuando yo hago clic en cerrar llave, MonoDevelop nos señala la llave que es pareja de la que hemos señalado. Si señalamos la de cerrar, MonoDevelop nos resalta la de abrir, y si hacemos clic en la de abrir, MonoDevelop nos resalta la de cerrar. Igual aquí. Señalo esta y MonoDevelop me resalta la otra. Muy importante. Si yo eliminara esta llave,
se tendría en cuenta que esta es la que cierra la llave que hay justamente antes. Y si veis, ahora, cuando la tengo seleccionada, bueno, con el cursor delante o detrás, MonoDevelop no me está marcando esta, me está marcando esta. Porque en cuanto se abrió esta llave, la siguiente que se cierre va a ser de la llave justamente que hay anterior. De forma que si ahora yo guardara y volviera a Unity tendría un error. Y fijaos, aquí me dice la línea número 18. Bueno, el script ya no lo voy a decir más porque va a ser este script, que es el único que estamos modificando. Me dice que es la línea 18 donde tenemos un error. Normalmente, cuando se nos dice que tenemos un error en la última línea de nuestro código, es porque nos hemos dejado una llave sin cerrar. De tal forma que al cerrarla y volver a Unity, ya, a ver, no tendríamos ningún error. Igual pasa con las llaves de abrir. Si la borramos por cualquier motivo, fija ahora la lista de errores que aparecen. El truco, como os he dicho anteriormente, fijarnos en el primero que aparece. Línea 10. Y ahora a cualquier cosa que nos digan entre comillas simples. Debug. Línea 10, debug. Nos vamos a la línea 10, debug. A la derecha de debug parece que todo está correcto. A la izquierda de debug, pues ya nos daríamos cuenta de que falta la llave de abrir. Aquí, si leemos, el error dice no se esperaba el símbolo debug, es decir, que no se esperaba esto. Se estaría esperando otra cosa, y claro, ¿qué se estaría esperando? El abrir llave. El comentario, pues si no lo abrimos, ya vimos qué pasaba cuando escribimos cualquier cosa. Que nos dice que no se esperaba el símbolo tal. Línea 9. Pues nos dice que no sabe qué es esto. Ese es un error muy fácil de detectar. Y el de cerrar, si veis, si quitara el cerrar comentario y guardara, se trataría todo como un comentario. ¿Y qué pasaría? Que esta llave ni esta se estarían cerrando, porque estas es como si no estuvieran, estarían comentadas. Y tendríamos más o menos ese tipo de error. De hecho, aquí Unity es más inteligente y nos dice exactamente qué es lo que está pasando. Nos dice en la línea 17, bueno, nos dice ya al final del archivo, nos dice se ha llegado al final del archivo y se esperaba asterisco barra, es decir, se esperaba que hubiéramos cerrado el comentario. Aún sin saber inglés, si nos fijamos en lo que hay entre comillas simples, vemos asterisco barra. ¿Eso qué significa? Que es cerrar comentario. Y ya buscaríamos y nos daríamos cuenta de que esto es código y no debería estar en gris. Así que cerraríamos el comentario y el código ya volvería a ser código. Ya hemos hecho las llaves, el comentario. Igual pasa con los paréntesis. Si borramos un paréntesis, nos dice la línea número 12. No se esperaba el punto y coma, se esperaba cerrar paréntesis. Pues a ver, nos dice exactamente la misma línea, la línea número 12. Fijaos, aquí no habría ningún problema. Entonces sería coger y ponerlo. Y si nos dejamos sin abrir el primero, nos dice igual, línea número 12 y tercero, que está entre comillas. Símbolo que no se esperaba. De todas formas, nosotros cuando vemos algo entre comillas, línea 12, nos vamos a esto que está entre comillas, línea 12, tercero que está entre comillas. Y ya veríamos si a la derecha o a la izquierda hay algo raro. Y aquí es la llave que no la estábamos abriendo. Igual pasa con las comillas. Pero pasa una cosa curiosa, fijaos. Si yo no cerrara las comillas y guardo el archivo, tenemos, aparte de un montón de errores, el siguiente.
el importante, que es el que está arriba del todo. Y fijaos lo curioso, nos marca la línea número 13, columna 0. Cuando te están diciendo que hay un error en la línea 13, pero en la columna 0, lo más normal es que el error esté justamente al final de la línea anterior. Nos vendríamos a la línea anterior y veríamos que aquí este punto y coma y paréntesis naranjas no deberían de estar así, y eso es porque se nos ha olvidado cerrar las comillas. Igual pasa si no las abrimos, que se interpreta como las primeras comillas son las que abren, las que definen la cadena de texto. Pero bueno, por ahora no os preocupéis de eso, ya lo veremos en el siguiente vídeo, la parte de tipos de datos y todo eso. Por ahora nos vamos a centrar en ver qué error se da cuando no tenemos comillas al principio. Y es exactamente igual. Línea 13, columna 0. Línea 13, columna 0. Cuando tengamos un error, que he dicho antes, en una línea en la columna 0, por lo general tendremos que mirar al final de la línea que es justamente antes. Y aquí ya veríamos que hay algo raro. Y nos daríamos cuenta de que es por las comillas, que no las hemos abierto. Y bueno, resumiendo, cualquier cosa que se abra hay que cerrarla. Llaves, paréntesis, comentarios, comillas. Y ya bueno, vamos a pasar a otro tipo de error. Este es difícil de darse cuenta, a no ser que ya hayas visto el error y te esté diciendo en esta línea pasa esto. Y es el siguiente, y es cuando escribimos una letra minúscula cuando tendría que haber una letra mayúscula. O a la inversa, escribimos una mayúscula cuando tendría que haber una letra mayúscula. ¿Qué pasa? Que para Unity, en C#, esta palabra es distinta de esta. Aunque se lean exactamente igual, en C# las palabras van a ser distintas, con que cambie la mayúscula de una palabra, de la letra de una palabra, perdón. Y bueno, si guardo, fijaos el error que tenemos. Nos dice la línea 12, ¿sí? Es la línea 12 donde hemos hecho a cosa hecha el error. Y si os fijáis, bueno, dice no se tiene una definición para log. Pero bueno, si no sabéis inglés, os fijáis en lo que hay entre comillas que pone log. Y eso os está diciendo que aquí o alrededor hay algún error. Y bueno, eso es saber que esta palabra empieza escrita en mayúscula. Y bueno, voy a guardar cambiando una minúscula por mayúscula para que veáis que es exactamente igual. Nos dice no contiene una definición para esta palabra. Voy a escribir bien para comprobar que todo va bien. Vale, perfecto. Y bueno, ya hemos visto, igual ocurre aquí. Igual con todas las palabras que utilicemos a lo largo de este curso. Si algo está escrito en mayúscula, apréndete que eso es en mayúscula. Si está escrito en minúscula, tendrá que estar escrito en minúscula por algún motivo. Y nada, recordad que cualquier cosa que se cambie, luego en el error va a ser muy fácil. Te dicen la línea número 13, el nombre del archivo y entre comillas por dónde está el error o lo que está causando el error. Y aquí vemos debug, línea 13 y aquí o alrededor. Entonces ya nos damos cuenta que es la letra. Y a ver si desaparece. Vale, correcto. Y creo que ya para terminar, uno de los errores que he visto más comunes para la gente que empieza a hacer cosas en Unity es el siguiente. Y el error se da cuando se crea un script. Fijaos, voy a crear un script, voy a llamarlo saltar. Yo creo que hasta este punto sabéis que si creo
un script llamado saltar, al abrir ese script se genera un código dentro de este script, un esqueleto que nosotros vamos a rellenar escribiendo código dentro. Pues el error está en lo siguiente. Si cambiáramos después de haber creado el script el nombre, por ejemplo saltar más alto. Voy a hacer para que se vea, a ver, entero. Vale. Si cambiamos el nombre del script, a ver, que se actualice el monodevelop. Si cambiamos el nombre del script, no cambia el nombre que hay en el código. No es lo suficientemente inteligente como para cambiarlo. De forma que ya no encaja. Es decir, en Unity, el nombre que hay después de public class tiene que ser exactamente igual que el nombre del archivo, sin el .cs. Por ejemplo, aquí en T02 se llama T02. Y aquí, saltar más alto se llama saltar. Ya no encaja. Entonces, esto va a provocar un error. De forma que si quisiéramos asignar el script a la cámara, por ejemplo, tendríamos un error diciendo no se puede añadir el componente saltar más alto porque no existe. Comprueba si el nombre del archivo y el nombre de la clase encajan. Y ya estamos viendo que el nombre del archivo, saltar más alto, no encaja con el nombre de la clase. Así que recordad, si una vez que habéis creado un script le cambiáis el nombre después y tenéis problema para asignarlo a un objeto, es porque al cambiarle el nombre se os ha olvidado poner ese mismo nombre luego dentro del código. Más alto. Esto arreglaría el problema, ya que todos los scripts tienen que tener detrás del public class el mismo nombre del archivo. Aquí en saltar más alto ya ahora sí tiene saltar más alto, y si volvemos no tendremos ningún problema en añadirlo a la cámara. A ver. Y aquí vemos que está añadido. Voy a eliminar este, en vez de coger saltar más alto, he cogido el T02 sin querer. Lo dejo todo limpio. Este script lo voy a borrar ya que no lo necesitamos. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Ahora os toca a vosotros pasar al vídeo de ejercicios y demostrar que habéis entendido todo perfectamente.